Hola queridos maestros, estoy feliz de estar en esta microcapacitación con todos ustedes. Y tal como lo dijimos en nuestra capacitación pasada, en esta ocasión nuestra microcapacitación estará alineada a una práctica o practicaremos las habilidades de acuerdo al manual de enseñar a la manera de Salvador, pero tal y como lo muestra el manual de la enseñanza del maestro de ustedes en seminario. Y para los institutos servirá porque será un segmento de escritura en donde exploraremos estas mismas habilidades, ¿verdad? Así que me gustaría que me puedan acompañar en nuestra microcapacitación de esta noche. Quiero primero que nada compartir la definición con ustedes, pero antes recordarles que siempre cuando enseñamos seguimos el modelo básico de la enseñanza. Arrancamos con ayudar al joven a entender el contexto y el contenido de lo que enseñamos, lo llevamos a que identifique las doctrinas y los principios, a que las entienda, a que las sienta y salga de su clase deseando aplicarlas. La habilidad que hoy practicaremos será ayudar a los alumnos a buscar, reconocer y entender las verdades dentro de las escrituras. Y entonces vamos a practicarlo según como lo enseña el Salvador Jesucristo. Entonces, hoy definiremos cómo ayudamos a nuestros alumnos a buscar, reconocer y entender la verdad que se encuentran dentro de las escrituras. Recordemos que en las escrituras encontramos las verdades del Evangelio, pero a veces requiere un esfuerzo consciente el encontrarlas. Y bueno, esto lo hacemos nosotros como maestros al preparar la clase, pero tenemos que ayudar a nuestros alumnos dentro de la clase a que encuentren esas verdades. En este esfuerzo conjunto debemos de entender que al aprender juntos de las escrituras hay que detenerse y preguntar a las personas a quienes enseña qué verdades del Evangelio encuentran, es decir, a nuestros alumnos jóvenes, qué verdades encuentran. Hay que ayudarles como maestros a reconocer cómo se relacionan esas verdades. ¿Con quién? Con el Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a practicar juntos. Durante la próxima semana, usted enseñará la clase, ¿sí? Las clases de Juan, pero en particular observará que el día 3 o el día miércoles, y para los maestros de instituto quiero compartirles que los maestros tendrán una clase que vamos a practicar en este momento, un segmento, y que ustedes en instituto pueden aplicar cuando enseñen una escritura. Entonces, vamos a enseñar aplicando la propuesta del manual de clases, enfocándonos en desarrollar a nuestros alumnos en cómo busquen, reconozcan y entiendan la verdad que se encuentra en ellas. Empecemos, practiquemos y yo voy a hacer en este caso el ejemplo, ¿verdad? El caso ejemplo. Muy bien, queridos maestros. Vamos a analizar Juan 1 del 35 al 41 y el versículo 51. Vean la foto que estoy mostrándoles de este lado. Hace un recordatorio de estas escrituras. Pero mientras están leyendo, quiero que ustedes encuentren qué invitaciones de estos versículos aceptaron los discípulos del Salvador que los ayudaron a desear seguirlo. ¿Ok? ¿Qué invitaciones aceptaron los discípulos del Salvador que los ayudaron a querer seguir a Cristo? Vamos a analizar la escritura. Dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y con él 2 de sus discípulos. En esta parte usted puede hacer que los alumnos le lean, ¿verdad? Pero yo me voy a hacer como pasar por un alumno. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿no? Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? En el versículo 39 dice, les dijo, venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10.
En el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y que había seguido a Jesús. Aquel halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que interpretado es Cristo. Y bueno, entonces, como se darán cuenta en este proceso, fue un momento donde ellos, ¿verdad? Simón Pedro y su hermano, ¿verdad? Habían oído, eran uno de los dos, el hermano de Simón Pedro también, y pues quisieron seguir, ¿verdad? A Jesucristo. Y lo hallaron, decían ellos, ¿verdad? Y entonces el 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Cristo les enseña algo muy profundo a ellos, ¿verdad? ¿Qué invitaciones en estos versículos aceptaron los discípulos del Salvador que lo ayudaron a quererlo seguir a él? Emily, ¿tú qué invitaciones detectas? Y entonces, maestros, lanzamos la pregunta después de analizar la escritura. Y ellos nos pueden decir algunos comentarios como los que puse aquí en rojo, ¿verdad? Pues, la invitación de venir y ved. Y que fueron, vieron y dónde moraba. Seguro vieron algo maravilloso que querían quedarse con él, ¿no? Otro puede decir, hemos hallado al Mesías. La invitación los hizo querer seguirlos porque sabían que él era el Mesías. Eso puede decir otro joven. O otro puede decir, la promesa que Cristo les dijo les hizo que se quedaran y lo siguieran, porque les prometió que iban a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre él. Y entonces se va a volver un momento de análisis muy bonito, maestros. Después de esto, y este análisis, y que ellos encuentren estas invitaciones y las den al aire, esta pregunta es clave para ayudarles a encontrar lo que decíamos en el principio de esta microcapacitación. El siguiente ejercicio que usted puede hacer es con la siguiente invitación o con la siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer para responder a la invitación del Salvador a venir y ver? Después de que enseñamos el principio, maestros, de venir y ver, le podemos hacer la pregunta al joven. ¿Qué puedes hacer para responder la invitación del Salvador, venir y ver? Y entonces puede poner una pizarra virtual o en el pizarrón o en hojas o en que lo escriban en su libreta por 30 segundos. Anota todos los pensamientos que te vengan a la mente. ¿En qué una persona pueda responder hoy a la invitación? O sea, eres tú esta persona que respondas a la invitación, venir y ver. ¿Qué puedes hacer para responder a esta invitación? Y entonces que los jóvenes empiecen a anotar, maestros. Pueden poner cosas como, pues puedo empezar a leer las escrituras, puedo empezar a orar, ¿verdad? Para verlo, a leer los discursos de los profetas. Y entonces usted deja que los alumnos anoten, ¿verdad? Y una vez hecho esto, puede cerrar sellando con su testimonio con la cita que da el Elder Suárez dentro de la clase. Y quiero compartírselas yo a ustedes. El Elder Suárez dijo, cuando aceptamos la invitación del Salvador, venir y ver, debemos permanecer junto a él, sumergiéndonos en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendo su doctrina y procurando vivir a la manera que él vivió. Solo entonces llegaremos a conocerlo a él, Jesucristo, y a reconocer su voz, sabiendo que al venir a él y creer en él, nunca más tendremos hambre ni sed, o sea, tendremos todo. Seremos capaces de discernir la verdad en todo momento, al tomar decisiones, tal como ocurrió con los dos discípulos que permanecieron con Jesús aquel día. Ellos discernieron y supieron que tenían que seguir a Cristo. Entonces ahí puede testificar después de esta cita que usted sabe que cuando Cristo nos dice venid y ved, es a través de todo lo que vivimos en la iglesia, incluso su propia clase de seminario. El Salvador está diciéndoles a ellos, venid y ved.
y puede testificar con poder de que ellos deben de aprender a discernir cómo el Salvador les llama, como lo hizo con estos discípulos. Muy bien, queridos maestros, hemos cumplido el tiempo de los 10 minutos de nuestra microcapacitación y me gustaría solamente dejarles el reto de que una vez hecho esta práctica en su clase, por favor comparta con todos en el grupo de WhatsApp cómo pudo aplicar esta habilidad que hoy aplicamos. Recuerde que la habilidad que identificamos en este momento pues fue la de buscar, reconocer y entender la verdad que se encuentra en las escrituras. Y si se dieron cuenta, ahorita buscamos en la escritura, encontramos la verdad que tiene que ver con el venir y seguir, ¿verdad? Y después cerramos con actividades que fortalecieron a detectarlo con preguntas, ¿verdad? ¿Qué invitaciones? ¿Qué puede hacer para responder a esta invitación? E incluso cerrar con una cita que nos ayuda a poder cumplir con este principio que enseñó la Escritura. Espero que hayamos podido aprender mucho. Pónganlo en práctica y nos vemos en la siguiente microcapacitación.